Sean bienvenidos a Hablando de Tránsito, como todas las semanas. En esta oportunidad nos acompaña César Bazán Naveda, notario y también exdecano del Colegio de Notarios de Lima, así como expresidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú. Con él hoy vamos a tratar un tema que para el ciudadano común y para aquellos que nos siguen a través de las redes sociales es complicado, porque a veces... Bueno, muchas veces llegamos a la notaría interesados en hacer un trámite y no conocemos el procedimiento, y en este caso estamos apuntando básicamente a las transacciones, ¿no?, que se realizan a nivel vehicular en las notarías, ¿no? Ampliemos un poco este tema y de manera didáctica, ¿no? Primero con el concepto, ¿qué consisten estas transacciones? ¿Cómo se le puede llamar de alguna manera? Correcto, encantado de estar en su programa. Lo que va a suceder es que a veces se producen algún tipo de accidentes, un choque, un atropello, y independientemente de la responsabilidad penal que pudiera existir, hay una responsabilidad patrimonial, es decir, todo aquel que causa daño a otro está obligado a indemnizarlo. Y como tiene que indemnizar, entonces esto se puede hacer o ante el juez vía juicio, o ante el juez de paz cuando se esté solucionando el problema del choque o del atropello, o ante el notario. Ya sabemos que si sigue el camino de hacer juicio, se va a ir varios años en el proceso y no se va a lograr de repente una solución que sea favorable o por lo menos razonable. En el caso de si van al juez de paz para ver la solución del accidente de tránsito, también va a haber un momento de conciliación, pero finalmente es el juez el que va a decidir si tiene o no tiene la razón y si el monto es aplicable o no es aplicable. Lo recomendable es que si las partes quieren solucionar las cosas por las buenas, se presenten ante el notario y hagan una transacción extrajudicial, que es así como se denomina. Y entonces, por ejemplo, como producto del accidente de tránsito, la persona terminó en el hospital, se le tuvo que enyesar porque se rompió la pierna, etcétera, perdió los días de trabajo, y entonces se calcula el monto de la indemnización, el monto de los daños y perjuicios que se han causado, y se arregla esa parte patrimonial. Eso le conviene también a aquel que estaba manejando el vehículo, porque ya saca del espectro de aquello que el juez va a juzgar como su intención de arreglar o no arreglar las cosas, el aspecto patrimonial, y solamente se queda con la responsabilidad penal de si cometió alguna infracción de manera deliberada o por descuido, o si ese descuido fue muy grave o no. Pero ya no entra esa parte del agraviado a discutir ante el juez qué tan grave fue el daño que le causó. Claro, de alguna manera esta es una vía más rápida para solucionar a corto plazo un problema de esa naturaleza, porque ir pues a un proceso judicial, hablamos de una reparación civil, que es la denominación, sí. O si negociamos de alguna manera con un juez de paz, hablamos de una conciliación, sí, ¿no? Pero esta transacción facilita el proceso y trata de establecer de alguna manera, cómo los notarios pueden establecer los montos como reparación. Bueno, en el caso de si está pues internado en una clínica o hospital, sabemos los costos, pero el tema de la reparación para la persona según el costo del vehículo, o sea, bajo qué criterios se maneja esta situación. Bueno, en primer lugar, todo parte también de que tengan voluntad de claro. Transar. Claro, tengan la voluntad. Si no hay voluntad, claro. Entonces tienen que ir al juez de todas maneras. Claro. Por otro lado, los daños y perjuicios se van a dividir en diversos conceptos. Primero, el concepto del daño emergente, el del lucro cesante, es decir, cuánto me ha costado reparar las cosas para volver a su estado anterior. Claro. Y el lucro cesante, que significa cuánto me cuesta no haber hecho mis trabajos normales por haber estado metido en un accidente de tránsito. Claro, hablamos en sí de cuánto resulta de inversión para poder recuperarse físicamente la persona que ha sido afectada, lesionada, así como cuántos días ha perdido de trabajo, de producir dinero, o si se pudo haber quedado sin trabajo a raíz del accidente. Hoy por hoy pues no todos son estables, claro. Y si falta a veces una justificación por accidente no es suficiente en una empresa y tienen que cesar, ¿no? Así es. Entonces el lucro cesante viene a ser cuánto he dejado de ganar, claro, como consecuencia del accidente. Esos son dos conceptos, pero también está el daño moral.
el sufrimiento que se ha causado, y en estos casos la eventualidad de perder el trabajo o el plan de vida, porque de repente termina con que la persona queda inválida permanentemente. Claro, la discapacidad. Hay una discapacidad mayor, ¿correcto? Y entonces allí tienen que entrar ya a conceptos de negociación. En esa parte el notario no puede ayudar porque no sabe cuánto es lo que en realidad sea la pretensión del que ha sufrido el daño, ni cuánta sea la capacidad económica real de aquel que es el que tiene que pagarlo. Entonces ellos son los que tienen que llegar a un entendimiento bajo un concepto muy sencillo. Más vale un mal arreglo que un buen juicio. Claro. Porque un juicio, como dije, se demorarán años y de repente ni siquiera consigue el monto. Claro. Si se van a la parte penal, ¿se imagina usted cuánto es lo que le pone un juez como indemnización por daños y perjuicios, es decir, como reparación civil por una persona que ha muerto? 2.000, 3.000 soles. No hay mucho que pensar. Entonces lo mejor es irse siempre a la parte civil, que es la que en realidad va a considerar estos factores que acabamos de decir. Es que también en esos hechos, en el caso puntual, ¿no? Cuando la persona fallece, la frase popular es siempre, ¿no? Pues la vida no tiene precio. Sí, Pero claro. entonces, ¿cómo establecer el valor de una persona? A nivel emocional, pues, la familia siempre pues, va a querer miles y miles, ¿no? de billetes, por decir de alguna manera, pero el juez tiene que basarse en un criterio pues, legal, ¿no? Sí. Y por eso tampoco puede decir pues, una cifra exorbitante, ¿no? Claro. Si bien la vida no tiene precio, pero tampoco pues, vas a volar. Sí, es que son conceptos que hay que manejarlos en su entera dimensión. En el caso de los daños y perjuicios son matemáticamente determinables. ¿Cuánto cuesta la reparación del vehículo? ¿Cuánto cuesta la pintura? ¿Cuánto cuestan los impuestos? ¿Cuánto cuesta la mano de obra? Eso sabemos, y podemos sumar, restar, buscar diversos presupuestos y sabemos cuánto es. En el caso de los daños morales o personales, esos no son matemáticamente determinables, son estimables. Y entonces el juez tendrá que determinar de acuerdo con su leal saber y entender de las cosas. Es mejor siempre que se llegue o se trate de llegar a un acuerdo entre las partes, que el juez que no conoce quién era la persona, ni cuánto sufrió, ni cómo sufrió, va a determinar un monto totalmente distinto y seguramente mucho más lejano del que podrían conseguir llegando a un acuerdo directamente. Y en este caso, estos acuerdos que se hacen, ¿no? Extrajudicial, como usted lo ha catalogado, sí. ¿En qué momento de la situación se puede aplicar? Porque también, o sea, si se ocurre un atropello, digamos, como un ejemplo en particular, las autoridades actúan de oficio, ¿no? La policía, el fiscal. Claro, pero actúan de oficio en la parte penal. Claro. Entonces, allí, o sea, continúa en el ámbito civil, pero el penal continúa. ¿Cómo es este tema? Hay que separar las cosas. Claro. La parte penal va a continuar, pero hay una bonificación ahí, tanto en el concepto de la oportunidad en que se arregla, porque si los daños que se han causado son mínimos, entonces simplemente con el arreglo prácticamente se cierra el caso y terminó. ¿Correcto? Lo digo desde el punto de vista, por ejemplo, de los conductores, que nadie quiere atropellar a una persona. Uno no maneja para salir y escoge a quién va a atropellar. Nadie juega eso, ¿no? Nadie juega eso. Claro. Es una desgracia. Es una desgracia atropellar a alguna persona y un cargo de conciencia. Claro. Pero ese cargo de conciencia va con una aflicción, que es que inmediatamente el Poder Judicial empieza a tratarlo como un culpable. Hay un tema de responsabilidad, ¿no? Así es, que efectivamente es culpable, pero no es un culpable con dolo, es un culpable por negligencia, es decir, no lo pudo evitar o no tomó las prevenciones necesarias o la razón que fuera. Y entonces lo mejor es para el dueño del vehículo, para el conductor, arreglar esa parte patrimonial con el agraviado, y entonces el agraviado ya no tiene que presentarse al proceso penal. Esa parte que es la parte civil ya no tiene ningún motivo porque ya fue resarcida. Y si ya fue resarcida, entonces las explicaciones que le haga el juez de por qué surgió un imprevisto en ese momento son más atendibles. Porque si no, el otro va a estar ahí, sí, pero siempre me quiso atropellar, no midió, el reclamo va a estar permanente. Si esa parte ya se solucionó, entonces solamente queda la parte de la responsabilidad penal,
que al no haber ya más reclamos de la parte Claro, agraviada, no hay elementos. así será mucho más beneficiosa para el caso. Claro, es una buena salida, una opción, y con la experiencia que tiene usted como notario, digamos, pues, tampoco no queremos cifras exactas, pero del 100% de accidentes, ¿cuántas personas apuestan por esta salida, por esta vía, ¿no? Muy pocas personas, porque la gente lo que quiere es pelear. Es que está dolida, y con razón. Claro, cualquiera ¿no? entiende eso. Pero ahí le gana la emoción, no le gana la razón. Claro, pues como decíamos, ¿no? Hay que separar lo emocional de lo judicial. Así O es. sea, no, porque la justicia tampoco es venganza. No, la justicia no es venganza. Y la reparación patrimonial es una oportunidad para negociar. Claro, es una oportunidad para negociar con el dolor. Sí, pues, pero es la única forma que queda. Y la mejor forma que queda para poder obtener algo que sea equitativo, porque el otro es ir al juez, y el juez va a poner una suma que va a ser muy pequeña, O sea, puede ser para el daño irrisoria, causado. puede ser mínima y no alcanza el término de, ¿no?, que se acorde para uno. Pero ¿por qué es poca las personas? O sea, ¿es pelear o la gente desconoce de este procedimiento? Probablemente lo desconozca, pero lo más probable es que en ese momento la emoción le gane. Pero pasado el tiempo no están obligados a solucionar el problema de inmediato. Podrían hacerlo de inmediato, pero podrían hacerlo posteriormente también. He visto algunos casos en los cuales accidentes muy graves inclusive, que han solucionado la parte patrimonial rápidamente, y eso le ha quitado presión a la parte penal. Claro. ¿Sí? Y al final de cuentas, si bien es cierto la vida es irreparable, también es cierto que alguna forma de compensación tiene que haber, porque no va a revivir, ni se va a sanar solo el hueso roto. Entonces hay que ayudar y entender que lo mejor es entendernos en sociedad, hablar en sociedad, solucionar nuestros problemas hasta donde sea posible. Y eso de alguna manera se puede aplicar, me imagino que en el caso, digamos, el vehículo no se ha transferido o se haga la transacción, pero el vehículo tiene que estar saneado por alguna manera. Es un vehículo que me imagino no tiene papeletas acumuladas, ¿no?, para poder claro, hacerlo, porque hay unos requisitos que tiene que cumplir como notario al hacer la transacción. Claro, pero no. La transacción significa el acuerdo, claro, entre los que se han afectado, claro, por el accidente de tránsito. Como propiedad. Claro, pero si se quiere vender el vehículo, solamente se hace responsable por el importe de la multa. ¿Correcto? La transacción no va a afectar allí la parte de la responsabilidad penal, ni la parte de la responsabilidad patrimonial. Es por eso que es bueno solucionarlo mientras más rápido mejor, pero sin someterse a condiciones que sean agraviantes. Pero tanto le conviene a aquel que causó el accidente como a aquel que sufrió el accidente solucionar esa parte patrimonial lo más rápido posible. Si bien, como usted nos comenta, esto ocurre muy poco en nuestro país, en otros países me imagino que se aplica con mayor facilidad. ¿O qué información maneja usted con respecto a ello? Manejamos la información que nosotros vemos en los diarios, en la televisión, inclusive en las películas, ¿no? En otros lugares el concepto de ya tenemos que mirar el futuro porque el pasado no lo podemos cambiar, claro, es una regla que lo utilizan socialmente. Entonces llegan a acuerdos mucho más rápido que nosotros, claro, sobre todo en países de habla inglesa, porque ellos son mucho más prácticos en ese tipo de negociación. Claro, yo lo veo de alguna manera como una cosa pues más viable para cortar procesos, ¿no? Y para no generar pues el problema que tenemos hoy en nuestro país de hace muchos años, que es el tema de la carga procesal. Sí. ¿No? Pues tenemos una carga inmensa en el Poder Judicial, y si pues le sumamos más procesos, es peor el asunto, ¿no? Claro, no solamente más procesos, sino sobre todo el tiempo que se pierde en ese tipo de manejos, que uno puede estar dedicado a producir otras cosas y que sin embargo hay que descuidarlas porque hay que estar detrás del juicio. Claro. No hay juicio que se solucione solo en materia civil. Los juicios se van a solucionar con la participación de los interesados directamente detrás del proceso. ¿Y eso qué significa? Distracción de horas hombre. Lo que debo estar atendiendo en mi negocio no lo puedo hacer porque tengo que estar ante el juez vigilando o viendo los papeles que corran de un lado para el otro. Entonces hay que hacer una buena
un buen análisis de costo-beneficio, ¿no? Y una transacción siempre va a ser un mal arreglo, pero mejor que un buen juicio. Claro, lo que falta es difundir este panorama. Yo creo que para empezar, podríamos empezar con esta transacción cuando las personas, digamos, en un accidente resultan heridas, para empezar, ¿no? Sí, porque claro. a veces, como decíamos, ¿no? Si fallece, el tema emocional te gana. Sí, te gana, o sea, es imposible. Cuando resultas herido, creo que ahí sí podría, ¿no?, hacerse una transacción para solucionar el tema por un tema de costos, ¿no? Sí, la idea es precisamente que la gente despierte y se dé cuenta que hay otras formas de solucionar el problema y cerrar la herida y seguir para adelante. Ahora, lamentablemente, cuando la gente no quiere arreglar, entonces tienen que ir a juicio. Y al ir a juicio están sometidos a todos los vaivenes de un proceso judicial que no quisiéramos que eso suceda. Los notarios lo que queremos es que la gente solucione sus problemas en paz. Y por eso es que nuestra intervención es esa, aconsejar, participar para lograr la paz entre aquellos que están en alguna dificultad. Usted, bueno, por la información que tenemos, ha sido decano del Colegio de Notarios. ¿Han intentado hacer más difusión de esta situación para que la gente desconozca? Yo con sinceridad lo desconocía. Sí. ¿No? Entonces, así como yo lo desconozco con mi experiencia periodística, otras personas pues que no tienen la preparación adecuada lo ignoran con mayor razón, ¿no? Sí, lo hemos hecho en varias oportunidades, generando difusión a nivel de conferencias, a nivel de actividades, pero estas están limitadas solamente al campo del mundo de los abogados, porque claro, es a ellos a quienes nos dirigimos. Pocas veces nos dan oportunidades como ustedes para venir a conversar de este tema aquí, y nos gustaría que más adelante lo pudiéramos hacer, porque hay otros temas en los cuales también podemos colaborar. En materia de prevención del delito también hemos hecho no solamente investigaciones, sino la colaboración y captura de falsificadores de documentos, pero al poco tiempo salen en libertad otra vez porque consideran que hay muchos atenuantes, no se les considera con la gravedad del delito, etc. Pero sí queremos ayudar, y en estos casos nos interesa ilustrar a la gente para decirles que sí se pueden solucionar los problemas de manera pacífica y voluntaria si es que hay el interés para hacerlo, y el notario va a colaborar siempre. Y de alguna manera en esas transacciones hay digamos, un monto mínimo establecido de alguna manera, o se maneja cualquier cifra. Es que no hay montos mínimos. No hay montos mínimos porque son los reclamos que una parte tenga frente a la otra. Porque podría suceder, como pasó también cerca de mi oficina, que un muchacho iba en una bicicleta, ¿no?, y en la bicicleta se descuidó y empujó a una persona y lo tumbó al piso, ¿no?, y le pisó con la llanta los dedos del pie. Bueno, eso, más allá de una disculpa, no pudo generar, a pesar de que la persona que había sufrido el golpe quiso llevarlo a mayores, pero no iba a ir para más. No tiene sentido, no hay razón de ser ahí. Claro, hay veces en las cuales más cuesta la lavada que la camisa. Claro. Entonces, entrar al bendito problema de tratar de solucionarlo mediante un juicio y persistiendo, no es racional. Hay que generar la racionalidad de la reacción. Claro, si generas problemas ahí ya es por un estado emocional, no tiene lógica. O sea, hay que ser coherente y consecuente con nuestros actos, ¿no? Tratar las cosas tal cual su naturaleza, porque si sobredimensionamos, pues nos desequilibramos todos. Claro, hay que buscar un desahogo, que se desahogue un momento y después piense, tome aire y con tranquilidad resuelva las cosas. Es que ahí parece que usted habla de negociaciones, de arreglar, pero la gente anda hoy por hoy a la defensiva, pues, ¿no? La gente no se le puede decir ni A porque te dicen de la B a la Z. Es así, es un tema muy complejo. Nosotros vamos a continuar con César Bazán, notario, quien, bueno, nos está explicando y estamos ahondando en este tema que muchos desconocemos y que hoy usted está conociendo a través, pues, de Hablando de Tránsito. Volvemos en unos segundos.
Continuamos en Hablando de Tránsito. Sigue con nosotros César Bazán Naveda, notario, exdecano del Colegio de Notarios de Lima y expresidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú, con quien estamos hablando sobre estas transacciones extrajudiciales producto de un accidente de tránsito. Y bueno, nos estaba ilustrando, pues, y más a ustedes, estimados televidentes, para que conozcan de esta alternativa para solucionar en medio, pues, de una situación que nadie quiere tener, pero que a veces ocurre, pues, en nuestras vidas tan pues, cargadas, y que puede ser una solución y evitar llevarnos, pues, a un engorroso proceso judicial. Sí, claro. ¿No? Hagamos una reseña para los usuarios que recién se conectan con nosotros. Esta es una vía alternativa para evitar procesos judiciales y de conciliación. Claro, es una vía alternativa que lo que hace es solucionar directamente entre las partes los problemas que pudieran tener entre ellos, renunciando a algo un poco. Es decir, van negociando y simplemente no hay ganadores. Lo que hay es un arreglo que finalmente va a ser en beneficio de todos. ¿Y esto tiene un tiempo de aplicación? O sea, ¿es un día, 2 días? ¿Cuánto tiempo tú puedes? Depende de cómo negocies. Mira, la transacción depende en realidad de la voluntad de las partes, como dije, y ellos se demorarán el tiempo que crean necesario para poder negociar. Pero si lo negocian, la escritura pública puede estar al día siguiente del momento en el cual se ponen de acuerdo. Claro, es como decir, yo quedo contigo, Juan, Carlos, Alberto, que aquí a 2 días te cancelo hoy tanto y ahí te cancelo el segundo día y cerramos la escritura. Pero ¿qué pasa si no cumplen con ello? Claro, también no es necesario que se pague todo al momento de firmar la transacción, porque podría suceder que la suma sea alta, como he visto en algunos casos, y entonces se establezcan plazos de pago. Hay un pago inicial y después va solucionando, además la cuenta de la clínica, la cuenta del hospital va saliendo después, no sale todo en el momento. Es inmediato. Correcto, entonces si acaso aquel que es el deudor, es decir, aquel que atropelló y se obligó a pagar, no paga, entonces se puede iniciar con la escritura pública un juicio que se llama un juicio ejecutivo. Correcto, ese juicio ejecutivo va a hacer que el juez inmediatamente ordene el embargo de los bienes de aquel que no pagó para asegurar a aquel que es el acreedor que se le va a pagar. ¿Y esta transacción o esta negociación se puede aplicar, o sea, con días ocurridos después del hecho lamentable del accidente? Es como que, digamos, no sé, pues hoy día a mí estoy en un vehículo, me chocan, pero estoy, digamos, 2-3 semanas en una clínica y después salgo, ¿se puede transar ahí o ya no? Por supuesto, no solamente se puede transar después. El plazo que señala de prescripción en el Código Civil en las relaciones extracontractuales, que esta es de 2 años. Puede haber un plazo de 2 años. Pero nada impide que aún estando uno en el hospital llegue a un acuerdo y entonces se le envía a tomar la firma en el lugar donde se encuentra, en el hospital, y se dan todas las facilidades para poder justamente solucionar ese problema para aquella persona que no puede movilizarse. Claro. No le vamos a pedir encima que salga, que le pongan qué sé yo, analgésicos y que no, lo podemos enviar tranquilamente al lugar donde se encuentra. Claro, así como el no cumplimiento, pues, puede hacer que el proceso continúe. Le da garantías, le da muchas más garantías que las que tendría esperando el resultado del juicio, porque ya no se espera el resultado del juicio, simplemente se ejecuta lo que está dentro de la transacción. Que en este caso, bueno, se puede aplicar hasta el embargo en caso... Eso va de inmediato, pero podría suceder algo mejor todavía, que esa transacción que está presentada ante el notario y que se ha llevado a escritura ante el notario se presente ante el mismo juez y le diga: señor juez, yo me presenté como parte civil, pero esta es la transacción que nosotros hemos hecho, así que por favor homológuela y dele el valor de una sentencia. En cuyo caso el juez solamente revisa que se hayan cumplido las formalidades establecidas en la ley y le da el valor de una sentencia. Y entonces, si no quiere, ya no se discute nada, no quiere pagar, inmediatamente se procede al embargo y no hay ningún tipo de reclamo al respecto. Y en ese embargo podemos hablar de embargo de propiedades, embargo de cuentas bancarias, de todo tipo de naturaleza. Todo, el mismo vehículo, las cuentas, todos los bienes que pudiera tener. Algunos podrían preguntarse, porque tú me has dicho, esto se le da el valor como una sentencia. Entonces, ¿esta transacción es apelable o no? No. En el caso, ¿por qué? Por una razón muy simple.
En el caso de la transacción que se presenta ante el juez para que la homologue, el juez hace eso, homologar la sentencia, es decir, darle valor de una sentencia, pero no dictar una sentencia. ¿Por qué? Porque el acuerdo de las partes es el que prevalece. Y si el acuerdo de las partes es el que prevalece, no hay nada que apelar. Porque fue un acuerdo de ambas partes. Así es. Lo máximo que podría suceder si encontramos un abogado muy habilidoso de parte del deudor. Un Perry Mason por ahí. Sí, alguien que sea pues, muy experimentado, podría apelar de la resolución que aprueba o homologa, pero por la forma. Nada más que por la forma. O sea, basarnos en el criterio del juez. Solamente bajo el criterio de que toda resolución es revisada, pero el tribunal no va a revisar el contenido de la transacción. El tribunal solamente va a revisar si el juez revisó que se cumpla con las partes formales. Es decir, solamente le va a ganar algo de tiempo, pero el resultado final ya está garantizado. Y en ese caso, digamos que yo, no sé, pues transo entregando un par de vehículos, pero si soy casado, los vehículos no solo me pertenecen a mí, también a mi esposa. O sea, ¿todos entrarían en esta negociación? Es que con mayor razón tienen que ir ahí sí ante el notario, porque si la esposa no firma las transferencias, esa transferencia no se puede ejecutar. Claro. Y si no se puede ejecutar, ha sido demasiado esfuerzo para morir en la playa. Claro. Han conversado, han arreglado todo y finalmente no tomó las previsiones básicas, que es asegurarse que la transacción se pueda cumplir. Es la única forma. Y normalmente con los trabajos que ha hecho de este tipo, usted en sí, ¿cuáles han sido las transacciones? ¿En qué ha consistido la transacción? ¿Cuáles son los bienes que se han transferido? En algunos casos ha sido dinero básicamente, porque esa es la forma de valorizar el monto de la indemnización. Pero en algunos casos ha sido la transferencia de vehículos. Y hubo una transacción que se realizó ante mi oficio y era una cantidad grande de vehículos. Entonces hay que tener mucho cuidado con los números de placa de los vehículos, porque sí. Una Q se confunde con una O o con un 0 y entonces ya no es ese vehículo, claro, sino es otro. Claro. Y de ahí encontrar al deudor para que nuevamente firme la aclaración, Dios y su ayuda, porque lo que ya arregló ya no lo va a querer volver a arreglar. Claro, imagino en ese momento, bueno, la notaría se queda con la documentación, ya sé, pues en el caso de los vehículos, la transferencia respectiva, el trámite respectivo en registro vehicular para que cambie de propietario en ese momento. Así es, hay que hacerlo, porque de repente puede ser un deudor tramposo también, claro, que inmediatamente que firma se hace embargar el vehículo con otro, claro, y entra la transferencia después de ese otro embargo o lo da en garantía y entonces trata de frustrar con eso dolosamente el pago de la reparación civil. Y hablando de esos como tipo estafadores, ¿y qué pasa, digamos, pues paradojas de la vida, si en ese momento pues que está transando entregar, digamos, 1 o 2 vehículos, pero a la par ya está con una orden de embargo? Viene esa persona que está negociando. Claro, pero todavía a veces, lamentablemente, sí, pues en los sistemas judiciales que te notifiquen el embargo demora pues varios días. Entonces, sí, bueno, hay que cuidar que en el momento de hacer la transacción no haya una medida en trámite. Claro, ¿correcto? Porque ¿qué pasa si entran ambas juntas? Bien difícil que entren ambas juntas, porque el registro tiene un ingreso por hora, minuto y segundo. Claro. Entonces es imposible que entren dos al mismo tiempo. Pero lo que hay que hacer es correr. Esto es como una carrera de velocidad, 100 metros, claro, planos. Tan pronto se arregló el asunto, hay que enviarlo a los registros públicos de inmediato, porque podría pasar, sabe Dios qué. Claro, o sea, ¿no? Es el tema de ganar, porque tú no sabes con quién negocias, pues, en este mundo, pues, caras vemos, corazones no sabemos. No sabemos. Ahí tiene que entrar mucho la precaución al momento de hacer la transacción y al momento de hacer la ejecución de la transacción. Claro, hay que tener mucho cuidado, y más cuando son pues vehículos, porque es bien complejo, ¿no? Lo hemos visto antes. ¿Te acuerdas? Somos personas más de 40, cuando existía pues este gran mercado de ventas que aún persiste un poco, pero no en su dimensión en Arriola. Ah, sí. Y a veces pues te vendían un vehículo y tú lo veías bonito, pintado, hermoso, ya el vehículo familiar, y estaba maquillado, lo comprabas y a las 2 semanas ya le salía un mal, le salía otro. ¿Y ya qué podías hacer? Ya habías pagado, ya estaba hecha pues el registro, no había forma. Y irte a un proceso por estafa,
Claro, había esos estafadores tan hábiles que metían, por ejemplo, los nervios de los animales en las partes que giran del motor, entonces no se escuchaba ningún ruido. Pero cuando uno salía de ahí, pasaba una semana, ya todo empezaba a reventar. Pero hay que protegerse, pues hay que protegerse justamente contra esos estafadores y hacer las cosas bien. Es que hay una habilidad por parte de los estafadores, juegan con el tema pues de que te engañan, porque te maquillaban el vehículo. Sí. Y eso hay que chequear mucho, hay que saber, ¿no? Como dicen, cuando haces una transferencia, una transacción de un vehículo, hay que revisar el motor, un mecánico de confianza, para saber que no te están haciendo una jugada o una treta. Siempre cuando se trata de un vehículo usado, salvo que uno conozca de dónde viene, ahí tiene que revisarlo también un mecánico. Claro que si yo le compro o le vendo a mi hijo sabe cómo he tratado el carro, ahí no hay ningún problema. Pero si se lo compro a un extraño, me estoy jugando el dinero simplemente por no tomar la precaución de pagarle un poquito más al mecánico y que el mecánico lo revise bien. ¿Y has visto este tipo de casos con la experiencia que tienes? ¿Has sido decano en colegio? Sí. ¿Y qué ha pasado? Hasta creo que se han querido agarrar contigo. No. Una de las malas experiencias que todos los ciudadanos tenemos es que puede haber un problema por una casa y por un problema por una casa se van a un juicio. Pero cuando hay un problema sobre un auto, se quieren en ese momento agarrar a los golpes y pasar delante de todo el mundo. Me pasó una vez que se pusieron de acuerdo para hacer la transferencia de un vehículo. Y al hacer la transferencia del vehículo, revisaron el vehículo y para todo parecía muy bien. Entonces se hizo todo, pagaron en ese momento y empezaron a firmar el documento. Y vino la esposa y dijo, ¿te has dado cuenta de ese arañón que tiene? ¿Cuál arañón? Salieron todos a ver y un arañón, efectivamente estaba el bendito arañón ahí. Y el vendedor sabía, pero no se lo había dicho, y el comprador no se había dado cuenta. Entonces empezó la bendita discusión. ¿Y saben qué pasó? Que en la cara del personal agarraron el acta y la rompieron. Eso es un delito porque están afectando un instrumento público notarial. Claro. Pero ese es el nivel en el cual se llega de actuación en materia vehicular. Sí hay mucha respuesta en base a sentimientos frustrados de la gente. No puedes hacer eso, no puedes romper un documento si está... No, lo rehicimos porque la ley nos permite, avisando al colegio notario, proceder a la rehechura de la transferencia. Después arreglaron. Después que lo habían roto, todo por un arañón. Sí, y arreglaron y quedaron en que $100 menos y se arreglaba el asunto. Y ya querían firmar con el documento que habían roto. No pues, o sea, entonces eso de ponerle scotch. Fue muy gracioso todo el tema al final, ¿no? Fue un drama cuando sucedió. Pero toda la novela que han hecho por un arañón, cuando es algo manejable, oye, un arañón ya negociamos, o tienes un taller, lo pintan. Negociamos, porque el tema es negociar. Creo que la vida es un negocio. Todas las cosas que hacemos en la vida, de una u otra forma, van a generar alguna relación. Y la relación es entendernos, es conversar, es negociar. Inclusive con nuestros hijos, ¿no? Cuando le decimos, oye, queremos que saques buenas notas en el colegio y según eso te voy a comprar tal cosa, etcétera. Y vamos negociando y vamos entendiéndonos todos, generando una buena atmósfera entre todos nosotros para que podamos vivir en paz. Claro, no es cuestión de imponer, sino de ceder para que ambos queden pues satisfechos y no haya estos problemas. Siempre habrá algo que ceder, es como en todo matrimonio también, ¿no? Entramos a una discusión y si queremos solucionarlo tenemos que ceder un poco cada uno y llegaremos a un acuerdo. ¿Y todos los notarios están capacitados para hacer este tipo de transacción o es una cosa nueva? ¿O está aplicada desde los principios que ustedes manejan? No es nuevo, esto está desde el Código Civil antiguo, siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que la gente, como está irascible en ese momento, desecha esta posibilidad de negociación. Debemos mirar hacia el futuro, debemos instruir a los ciudadanos para encontrar las maneras de solución que nos permitan a nosotros vivir en paz y en armonía, porque no todo es un lecho de rosas. Claro. Entonces debemos saber en qué momento nosotros debemos arriesgar un poco de lo que nosotros tenemos
para poder seguir viviendo todos en paz. Claro, el tema es manejar la armonía, ¿no? Negociar para poder evitar pues un proceso judicial que te va a llevar pues a una espera larga, y como tú decías al principio, pues a veces el tema de la responsabilidad del juez, el criterio es variable y no te va a dar el monto que tú quieres. Claro, porque el juez va a estimar, Claro. mientras que nosotros podemos negociar y determinar. Claro, tú te proyectas, ¿no? Yo quiero tanto, o puedo aspirar entre tanto y tanto, este es mi rango, y tú no vas a estar, porque el juez, bueno, el juez no va a hacer lo que tú dices, porque tiene que manejarse en base pues a normas, a reglamentos, y va a poder estimar. Ha sido muy interesante lo que nos has enseñado hoy día, César, porque muchos desconocen esto, a pesar de que, como tú señalas, está al principio del código, pero pues nadie ha conocido aspectos sobre esto, y bueno, hoy esperamos que nuestros seguidores pues tomen conocimiento y lo vean como una vía de salida, porque someterse a un proceso los va a llevar pues a un letargo, a una espera que es incómoda y que no siempre va a llegar al resultado que ellos desean. Comentarios finales con respecto pues a esta alternativa de solución que nos puedas dar para nuestros seguidores. Bueno, la alternativa es un concepto general de las cosas. Si nosotros queremos cambiar a nuestro país, debemos empezar por cambiar nosotros mismos, por entender que nosotros queremos un resultado, y ese resultado significa que vivamos en paz y en armonía dentro de las cosas que podamos lograr. Y si queremos hacerlo, los notarios estamos siempre ahí para poder ayudar. Ok, muchas gracias, César, por tu presencia en nuestro programa el día de hoy. Como César comentó al principio, hoy solo hemos tratado el tema de las transacciones extrajudiciales por accidentes de tránsito, pero así él también maneja otros temas vinculados, ¿no?, a esta temática que en los siguientes programas vamos a tratar. Obviamente me tomo la confianza de invitarlo, queda pues acordado para otros programas y para que usted conozca más sobre pues las acciones vinculantes de los notarios en esta temática que es de interés de nosotros. Nos reencontramos la próxima semana en Hablando de Tránsito. Saben que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, y que el programa, bueno, va a estar ahí colgado para ustedes y que pueden verlo en todas las oportunidades que deseen. Nos reencontramos la próxima semana. Soy Arturo Maceda y fue un gusto acompañarlos en esta edición.